Observación, protección y aprendizaje. Aquí comienza OPA, Parloteo Antisuicida. Hoy día nos complace tener a dos invitados el día de hoy. El primer invitado es el doctor Danilo Quirós y la segunda invitada es la psicóloga Jacqueline Vistos. Así que dejo al doctor Danilo Quirós para que nos cuente quién es. Tamara, Jacqueline. Bueno, yo soy Danilo Quirós, soy psiquiatra y en este momento soy director de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago y profesor de psiquiatría de la Universidad Diego Portales. Psiquiatra de la Universidad de Chile, me formé en la Católica como en el pregrado y posteriormente un magíster en epidemiología en la Universidad Católica. Y me he dedicado gran parte de la trayectoria al tema del trastorno bipolar, los trastornos del ánimo. Ese ha sido lo más habitual a lo largo de lo que hemos hecho estos últimos años. De hecho, fui fundador de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares. Y en la actualidad, y a propósito de la invitación, he estado interesado en el tema del suicidio hace no tantos años. Eh, Así que agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Y Jacqueline, ¿nos quieres contar quién eres? Bueno, mi nombre es Jacqueline Vistoso, yo soy psicóloga, actualmente encargada del programa de salud mental en la Seremía de Salud de la Araucanía, colaboradora del Centro OPA en estas temáticas, así que gracias por la invitación a conversar hoy en día con este invitado, ¿cierto?, respecto de este tan importante tema. Bien, en cuanto al suicidio, ¿nos puede contar, doctor Quirós, cómo fue esta incursión, este acercamiento a la temática del suicidio en sí? En el ámbito profesional me ha tocado entablar amistad con diversas personas, y una de ellas es un psiquiatra norteamericano, David Sheehan, que es un prohombre de la psiquiatría. Digamos, él desarrolla los primeros estudios en trastorno de pánico, tiene la escala estructurada probablemente la más usada en los estudios clínicos de psiquiatría, que es el MINI, y él está dedicado a la psicometría por muchos años, digamos, y es un psicofarmacólogo muy experto, y en los últimos años él se ha dedicado al tema del suicidio, precisamente desde el punto de vista de la psicometría. La pregunta de él era cómo desarrollar escalas que puedan captar y que puedan separar la señal del ruido, como dicen, y poder detectar efectivamente la suicidalidad. Y él ha venido desarrollando esto hace ya muchos años, y como tenemos contacto, yo sabía que él estaba en eso, y hicimos un primer simposio acerca de suicidalidad, yo creo que ya hace 6 años atrás, y, eh, y de ahí que hemos estado nada, conversando y teniendo opiniones, y yo escuchando lo que él ha hecho, leyendo lo que él ha estado publicando. Él ha publicado un par de libros al respecto. Lo hemos invitado a Chile a ese simposio, después a otra actividad. El año pasado en Sonepcine estuvo con nosotros también. Él me invitó también y pude dar una charla en el Congreso de Psiquiatría Norteamericano hace un par de años en San Francisco, para hablar precisamente del tema de los fenotipos en suicidalidad, digamos, precisamente. Entonces también eso me ha llevado a introducirme en este tema, digamos, de la suicidalidad propiamente tal. ¿Qué explicación le da a este fenómeno, doctor? ¿Qué cree usted? ¿Qué pasa con este continuo que se habla del suicidio? ¿Hay un continuo, no hay un continuo? ¿Por qué esta diferencia entre las tendencias? Eh, Tú dices en qué aspecto, digamos, en particular, en la autoagresión, Exacto. en los intentos, en el suicidio. A ver, como te decía yo al principio, es un fenómeno que yo creo que todavía está por, por, por ser comprendido de mejor forma, ¿no? Ya, y ahí todavía creo yo que hay harto por revisar. A mí, un dato que a mí me llama mucho la atención, que es un dato, sí, que está ahí, digamos, que es el hecho de que las tasas por suicidio se miden
números por 100.000, son 10 por 100.000, son bien bajas y son bien estables en el tiempo. O sea, se mueven en ese ámbito de hace mucho tiempo. En los países que tienen estadísticas de principio del siglo pasado, se movían entre el 30 y el 50 y pareciera ser que hay una tendencia hacia la baja, y acá en esta región del planeta es del orden del 10 por 100.000. Sin embargo, la encuesta nacional de salud muestra que lo que uno llamaría ideación suicida activa grave, o sea, ha tenido durante el último año una idea activa con plan, ¿verdad? 2%, y con ganas así de hacerlo 1, algo por ciento. Ahora, si uno va, y por ejemplo, la encuesta, hay encuestas en universidades donde le aplican encuestas más generales de tamizaje a alumnos de la universidad. No sé, en un momento determinado el 20% puede haber andado con alguna idea negra, no necesariamente una idea suicida, pero alguna idea negra, digamos, así como sería bueno no estar, sería bueno no desaparecer, etc. ¿Ya? Y ese es un dato que también es conocido, o sea, de los estudios de Marshall Linehan de los 80, en el desarrollo del DBT, en un mall, cualquier día, el 20% de la gente anda con alguna idea suicida, digamos, el 20% bajando la escalera de mecánica, así, yendo a comprar zapatos, tenía una idea negra, digamos así. Entonces, ¿por qué razón un fenómeno tan ubicuo, tan frecuente, que puede ser del orden del 20% en forma puntual, pero puede ser el 50% si uno lo mira a lo largo de la vida, digamos, o sea, una de cada 2 personas va a tener una idea negra en algún momento de la vida? Y sin embargo, las tasas de suicidio son así de este porte, digamos, ¿ya? Uno podría plantear la pregunta al revés, digamos, ¿por qué la gente no se suicida más? Así, Claro. si es una idea tan prevalente, digamos, y por qué eso no ocurre. ¿Qué hace que eso no ocurra tanto? ¿Ya? Y la verdad que no lo sé, digamos, no sé cuál es la discontinuidad, digamos, que se produce para explicar eso. Podemos hablar harto, digamos, de cuáles son todas las ideas que hay al respecto, digamos, pero lo que quería decir era, uno, de que el tema del suicidio siempre se aborda desde la perspectiva de poder prevenir ese 10 por 100.000. Sin embargo, hay una despreocupación, llamémoslo así, bueno, ¿y qué le pasa al 20% de la gente, digamos? O sea, ¿por qué el 20% de la gente anda con ideas negras en la cabeza, digamos? O sea, ¿y qué es eso? ¿Qué significa, digamos, de que uno en la noche se vaya a acostar y tenga la sensación de que si mañana no despierto, estaría bien, no pasaría nada? O de que sería bueno no estar de cierta manera, o tener un plan, un método, una acción, etcétera, digamos, o planificar un testamento, o que de pronto voy caminando por la calle y de repente, ¿saben qué? Me tiro, y aparece un pensamiento automático, digamos, que me quiero tirar al... O sea, todo eso tipo, ¿qué es eso, digamos? ¿Y cuál es el impacto que tiene en la vida de las personas? ¿Ya? En ese sentido, creo que la suicidalidad, así como fenómeno, un fenómeno poco comprendido, poco estudiado y poco diferenciado, en términos de cuál es la experiencia de las personas que tienen ideas, que tienen ideas negativas, y cuál es la importancia que tiene para cada una de esas personas. Entonces, en ese sentido, creo yo que el énfasis, y que me parece un énfasis muy loable, no estoy diciendo nada de lo contrario, el énfasis en prevenir el suicidio, y en ese sentido en preocuparnos de qué es lo que pasa con el 10 por 100.000, de una tasa que viene siendo estable, digamos, de hace muchos años, de pronto puede ir también en desmedro de a lo mejor no fijarnos bien qué es lo que pasa con ese 1 o 2% que tiene ideas suicidas muy activas y en términos generales de alto riesgo, o del 20%, digamos, que las puede tener, ¿ya? Y ahí es donde creo yo de que la mirada desde la perspectiva del sufrimiento, y uno podría decir desde la depresión, de la suicidalidad o de las ideas suicidas como un fenómeno que emerge desde el sufrimiento personal, desde el dolor psíquico, o desde la desesperanza, o desde la angustia, o del sentirse atrapado,
efectivamente un fenómeno que obviamente es muy común para muchas personas. Muy común me refiero a que muchas personas tienen ese fenómeno y que eso es lo que mueve probablemente la suicidalidad. Pero hay un montón de otra gente que no le ocurre eso. Hay muchas otras personas que esta idea de la desesperanza, del dolor psíquico, no es lo que efectivamente sienten a la hora de tener una idea negra o una idea negativa en la cabeza. Para muchas personas, o sea, uno que ve, o sea, no sé, ustedes ven gente de distinta edad, pero ocurre el sesgo siempre ocurre en gente más joven, habitualmente, no sé, sacándose fotos en Instagram para subirla y al mismo tiempo estar pensando, ah, mira, en ese árbol me colgaría, digamos. Y uno dice, ¿qué es eso? Digamos, o sea, ahí uno dice, no, lo que pasa es que además debe tener un dolor muy profundo. Ok, pero ni siquiera a lo mejor lo tiene, pero ni siquiera esa persona se está dando cuenta que tiene ese dolor. O sea, esta idea de que el dolor psíquico, de la desesperanza, etcétera, no le hace sentido, digamos, no le hace sentido. Y eso creo yo que muchas veces inhibe para que ciertas personas también puedan contar lo que le ocurre, porque lo cuentan una vez y le dicen, no, lo que pasa es que usted debe tener un dolor muy oculto, un sufrimiento ahí que está muy profundo y que no está saliendo. Me dicen, no, o sea, iba por la calle, estaba mirando una vitrina, viendo zapatos y de pronto me dieron ganas de morir. O sea, no es que tuviera un dolor muy profundo en ese momento. Entonces, es ahí donde los fenómenos asociados a la suicidalidad creo yo que son mucho más diversos, son mucho más heterogéneos y que creo que ahí hay mucho más que estudiar en particular. En particular estudiar, digamos, por ejemplo, cuál es el impacto en la calidad de vida que tiene la idea, la suicidalidad. O sea, en ese sentido, habitualmente uno está más habituado a pensar de cuál es el impacto que tiene la depresión en la perdón, en la calidad de vida, o el trastorno bipolar, o las manías, o etcétera, o la psicosis. Pero, a ver, estar con ideas negras, digamos, que me perturban cada cierto tiempo o que me ocupan el 30% del día, digamos, pensando en eso, sin duda que debe tener un impacto de cierta forma. Y la forma en la cual eso ocurre es bastante más heterogénea de lo que uno está habituado a escuchar, en ese sentido. Entonces, yo creo, y ahora volviendo a la pregunta, yo creo que, claro, no son fenómenos continuos, yo creo que son fenómenos muy heterogéneos, y que yo creo que están ahí y que a lo mejor no son tan difíciles de abordar. Por ejemplo, o sea, para algunas personas el intento de suicidio tiene que ver con que una voz le dijo de que se tirara de un acantilado porque le iban a salir alas, no sé, o sea, un fenómeno psicótico, una alucinación que a uno le dijo algo y que uno actuó, digamos, en relación a un comando. Eso se trata con antipsicóticos, digamos, o sea, en ese sentido ahí hay una forma muy particular de suicidalidad asociado a un fenómeno, probablemente a una patología psiquiátrica, y que tiene probablemente un tratamiento muy específico y que, de nuevo, no tiene mucho sentido lo que habitualmente encontramos en el abordaje genérico, llamémoslo así, y disculpen las palabras porque a veces puede parecer así medio liviano, pero en el abordaje más genérico de la suicidalidad. Y otras personas que sin tener patología psiquiátrica, o sea, por ejemplo, no sé, alguien que vivía, mujer 80 años que fallece su marido por COVID y queda sola, y que de pronto tiene la sensación de que la vida no tiene mucho sentido y que sería bueno, mejor desaparecer. Y uno se pregunta, ¿hay una desesperanza patológica, hay un dolor, hay un sufrimiento, hay depresión? ¿Qué es lo que hay? De pronto puede ser una idea que uno podría compartir, digamos, podría compartir en el sentido de lo más así humano, digamos, en el sentido de una situación humana muy comprensible, podríamos llamar, y que efectivamente requiere, digamos, a lo mejor asistencia, ayuda, apoyo, compañía. No estoy diciendo que no haya que hacer nada, digamos, pero que no requiere una mirada psiquiátrica o psicológica, digamos, sino que más bien requiere una aproximación a propósito desde el sentido común, no desde otra mirada.
Entonces creo yo que igual uno pudiera hacer más esfuerzos por ser un poco más específico a la hora de hablar de la suicidalidad, porque yo creo que son muchos fenómenos muy heterogéneos y que en el ámbito de esto de la prevención, muchas veces uno los coloca todos juntos como un continuo que tiene que ver con lo que uno más asocia y que es lo que es más natural para uno. La depresión o la desesperanza o el dolor psíquico, que de nuevo probablemente es lo más común. Pero de nuevo, pero no sabemos si el 50, el 70, el 80, el 90% de la gente que está con ideas suicidas, a lo mejor no. Y esas son las cosas que creo yo que valen la pena investigar, porque de nuevo, haciendo énfasis en el suicidio, pasan dos cosas. Uno, que las tasas son de este porte, por lo tanto cualquier cosa que uno quiera hacer es casi imposible demostrarlo, ¿verdad? Mover esa aguja es tremendamente difícil porque los números son muy chicos, entonces es dificultoso. Y lo segundo, digamos, es que efectivamente nos dejamos fuera a todo ese universo de gente que probablemente requiera a lo mejor intervenciones específicas que la abordamos de nuevo solamente desde una sola mirada, digamos, es como si tuviera un puro martillo y todos fueran clavos, y que efectivamente hay distintos tipos de fenómenos ahí dando vuelta, y creo que eso hay que tratar de desagregarlo, de escribirlo mejor y ser más cuidadoso a la hora más cuidadoso no es la palabra, digamos, pero creo yo más específico a lo mejor a la hora de poder abordarlo, porque, y es el otro punto, la capacidad predictiva que tenemos se acerca a cero, digamos, ¿ya? O sea, en el corto plazo, en el largo plazo puede ser mejor, pero para tomar decisiones clínicas de qué es lo que hago de aquí al fin de semana, digamos, con un paciente que creo que pueda tener ideas suicidas y que no sé qué tan grave es casi cero, digamos. Entonces, eso también creo yo que hay que llama a la reflexión, digamos. Sí, por supuesto. Sí. Me quedé pensando en varias cosas, porque así como esto no es predictivo, ¿cierto? Y quedan muchas piedras por levantar todavía. También lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, desde la prevención, por decirlo de alguna manera, porque como usted bien decía en el ejemplo, es decir, compañía, es decir, aquí es un todo, esto es un contexto general hacia generar acciones que permitan a la gente un mejor bienestar, un mejor pasar, un mejor vivir, ¿cierto? Y si no trabajamos en conjunto, porque por ejemplo pasa, y me voy a hacer cargo de lo que digo respecto, porque voy a hablar de las políticas públicas, ¿cierto? Pero por ejemplo, si no vemos la transversabilidad, en este caso quizá la salud mental puede ser transversal a muchas líneas de trabajo, como por ejemplo Sename, Senama, ¿cierto? Senadis, etcétera. Pero y si pensamos en el suicidio como una línea base y la salud mental, evidentemente, ¿de qué manera conversamos todos para entregarle mejor bienestar a la gente? Es decir, si nosotros queremos evitar o prevenir el suicidio en personas mayores, evidentemente entonces tenemos que generar más grupos de personas mayores, más posibilidades o líneas en donde ellos puedan sentirse acompañados. Entonces quizás eso va a ser suficiente, no para todos, como usted bien dice, pero sí para cierto grupo de gente, sí, que ya va a ser un porcentaje bastante, o más de lo que en estos momentos tenemos, más que pensar al unísono y privadamente solo en generar estrategias de prevención de suicidio a la persona mayor, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, si no hacemos un trabajo, un contexto que sea transversal y que estas políticas públicas conversen, poniéndome en el rol, ¿cierto?, en el que hoy día estoy acá, evidentemente nos queda harto todavía por descubrir y además por hacer. Y a veces hay cosas simples que quizás pudieran generar un mayor impacto a las macroacciones que uno se intenta proponer o intenta llegar, digamos. Y en esa misma línea, Jacqueline, lo que tú dices es súper claro, digamos. O sea, cómo poder acceder a esas personas para ayudarle en ese padecer o en eso que... Pero para eso, más que para evitar que se suiciden, porque uno sabe que eso va a ser muy raro, o sea, va a ser muy raro en el sentido de que es poco frecuente, afortunadamente,
y que uno no sabe, digamos. ¿Ah? A lo mejor va a estar en el grupo o va a ser el caballero que justo no vino al grupo, digamos, por alguna razón y que efectivamente tú no lo vas a ver. Pero cómo llegar a ese grupo y cómo no ahuyentar o cómo incluir en ese sentido. Y para eso a las personas le tiene que hacer sentido el llamado, digamos. Y a mí me ocurre particularmente con la población juvenil, de que los fenómenos suicidales juveniles son súper heterogéneos, digamos, también. Y está esto de la suicidalidad impulsiva, esto de que, lo que hablábamos, ¿sí? De pronto la idea de que quiero hacer algo ahora, ¿ya? ¿Y por qué? Porque sí, o sea, no porque en ese momento se me atravesara una idea negra, porque siento, no, ni siquiera lo sé por qué es. Esa joven o ese joven que consulta, efectivamente para poder conversar con él o para poder acoger su queja es importante eh, tratar primero de escuchar qué es lo que exactamente le ocurre. Y efectivamente, porque si uno le va a decir, no, lo que pasa es que tú tienes depresión, desesperanza, dolor psíquico, digamos, y eh, puede que sí, y que esté en ese grupo, pero puede que no, que tenga otra cosa, y si no le hace sentido, no va a estar ahí, ¿ya? Y de nuevo, cuáles son las razones? Porque unas personas mueren por suicidio, otras no, o porque otras lo intentan y tienen un acto, digamos, en el cual el suicidio se consuma y otras no, digamos. Efectivamente se requiere entender un poco mejor todo ese camino, pero de nuevo, eso es un outcome o un resultado que va a ser muy bajo. ¿Sí? El tema es que hay personas que pasan mucho rato del día pensando en esto, ¿ya? Y el cómo acoger eso es lo que yo creo que ahí donde faltan, y exactamente lo que dices tú a propósito de las políticas públicas, el cómo diseñar estrategias que puedan ser diversas y que le hagan sentido a distintas poblaciones. Y el problema ahí es que efectivamente desde el lado de la psicopatología, digamos, más desde el lado de la psiquiatría, de la psicología, donde los fenómenos están poco descritos o están todavía insuficientemente descritos. Entonces ahí es donde los fenotipos, o sea, los distintos tipos de suicidalidad que existen en la gente, todavía ahí falta mucho por descubrir, digamos, por describir. Uno se pregunta, efectivamente a lo mejor lo que hay que estudiar es por qué la gente sobrevive, digamos, si sigue viviendo su vida a pesar de sus ideas negativas. Volvemos a la pregunta Una inicial. manera, claro, y uno lo puede mirar así como el vaso más lleno. Y lo segundo es qué es lo que uno hace con eso, porque, y aquí estoy saltando un poquitito, digamos, saliendo, no sé si saliéndome, pero otra cosa que se ha mencionado, esto de que hablar del suicidio, de la suicidalidad, es algo que hay que hacer y que es positivo. Yo creo que, y de nuevo, yo creo que en un setting clínico, obviamente que algo hay que hacer, digamos, o sea, es el rol no solamente del psiquiatra o del psicólogo, también del médico general, de que si está en una atención clínica en que aparecen situaciones, digamos, de salud mental, preguntar por suicidalidad. Pero la segunda pregunta es, bueno, ¿y uno qué hace cuando alguien a uno le dice porque si uno va a preguntar, uno tiene que estar disponible para escuchar qué es lo que a uno le van a decir? Y probablemente, y desde mi punto de vista, es la parte más clave, digamos, que es no hacer daño, ¿ya? O sea, y en ese sentido, no da lo mismo lo que uno va a decir, y por esa razón acabo de pedir así ciertas disculpas, digamos, e incluso en un programa como este, digamos, un tema que hay que tratar así como con cierto cuidado, porque obviamente uno no sabe de qué manera las palabras efectivamente pueden afectar a las otras personas. Yo creo que tenemos que partir con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con esta función de no solamente informarlos, porque además, ya estamos con cosas, es decir, los chicos hoy en día desde pequeños meten en Google, YouTube algo y resulta que están más informados que nosotros. Entonces, por lo tanto, yo creo que la tarea en este momento es informar responsablemente, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y ese informar responsablemente, más que informar, va de la mano de entregar herramientas de autogestión, yo creo, de autocontrol. Y quizás ahí podemos responder un poquito más a esto que es tan incierto, porque como usted bien dice, doctor, evidentemente cuando uno habla de estos temas,
uno no sabe con qué función está escuchando el otro. De hecho, nosotros lo que vamos a presentar acá, OPA lo va a poner en su página, ¿cierto? Y muchas personas pueden verlo después con qué intención. Hay gente que anda buscando, ¿cierto?, una receta y no para algo adecuado en este caso, sino que también, ¿cierto?, anda buscando ideas. Entonces, por lo tanto, hay que ser bastante responsable con el mensaje que uno deja respecto de la autogestión, de hacerte cargo de uno mismo, de nuestro bienestar. Y quizás por ahí también puede ir esta señal, ¿cierto?, de conversar y de ver de qué otra manera entregar herramientas. El énfasis, creo yo, en el ámbito del suicidio ha estado puesto mucho en la prevención. Y en ese sentido, hay gente que opina que, claro, más que predecir el riesgo, que en el fondo es tratar de buscar a aquellos que están en más riesgo, y que aparentemente eso no funciona, sino que hay que tratar de hacer acciones para minimizar o sea, en vez de predecir, digamos, minimizar el riesgo, ¿ya? Y ahí, bueno, eso es probablemente otra conversación, digamos, de, ok, ya, pero ¿cuáles cosas sirven, digamos? ¿Ah? Cuando uno se pone a pensar cuáles cosas sirven, la verdad que no son tantas cosas y son bien generales, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema que creo yo que es importante. Pero el otro punto, que es el que hemos estado hablando, que yo he tratado de insistir, digamos, es, bueno, y la suicidalidad, así en general, ¿qué es lo que es? Y ahí es donde probablemente el discurso entre los distintos actores, digamos, entre el público en general, entre los profesionales, entre la gente que está investigando, entre la gente que toma las decisiones, las políticas públicas, poder enriquecer un poco la mirada, digamos, desde el punto de vista de poder distinguir que no es un fenómeno homogéneo, que no solamente es cosa de que la gente se deprime y tiene un día negro y le dan ganas de morir, digamos, sino que efectivamente hay distintas cosas que hay detrás de ello. Pero a veces estoy más optimista, a veces no tanto. Creo que es un tema que se ha instalado y que yo creo que se va a seguir instalando por distintas razones. Digamos, uno de ellos por la investigación farmacológica. O sea, en ese sentido, en esto de lo que les contaba la historia inicialmente, esto de David Sheehan, tiene que ver con el afán de buscar drogas antisuicidales, digamos. Y eso es fascinante, digamos, pero bueno, tiene una serie de disquisiciones al respecto. Y yo creo que eso se va a mover. Pero, por ejemplo, acá aparece un libro de texto sobre el suicidio, que aborda el suicidio desde todas las perspectivas, así, un libro, digamos, que está muy bueno, de la perspectiva cultural y de las distintas religiones, tiene un capítulo dedicado prácticamente a cada religión, pero no tiene uno de la clínica de la suicidalidad, no tiene un capítulo dedicado a ver cuáles son los fenotipos, digamos, acá. O sea, esto que estaba diciendo, o sea, el que tiene ideas suicidas es porque una voz se lo dijo, o sea, alucinaciones suicidas, o sea, algo tan simple como eso, y que algo que todos los clínicos probablemente hacen en el día a día, pero que uno no retrocede en pensar de que, sí, pues, en realidad, aquellas personas que tienen suicidalidad por una alucinación, por un fenómeno psicótico, en realidad es otro grupo. Es otro grupo que toda esta conversación acerca de la prevención da lo mismo, porque lo que tiene es una enfermedad que le produce psicosis. Y eso puede ser droga, puede ser esquizofrenia, puede ser trastorno bipolar, requerirá un tratamiento bien específico. Y hay otras personas que tienen suicidalidad por otras circunstancias de la vida, y están los que tienen depresión, pero así ahí pueden haber decenas, ¿verdad? Y esa disquisición, o esa así, mira un poco más específica, creo yo que todavía falta en la disciplina. Entonces, efectivamente creo yo que va a pasar tiempo todavía que pueda bajar, pero creo que hay que ir avanzando en ese ámbito. Y partiendo por describir cuál es el impacto de la suicidalidad propiamente tal, y puede ser así, tarea a lo mejor para Tamara, de esto, a ver, ¿cuál es el impacto en la calidad de vida que tiene la suicidalidad? Digamos, ¿no? O sea, de tener ideas negativas en la cabeza, del tipo que sea, ¿ya? Y cómo eso impacta, independientemente de la depresión o de si tiene pánico, si tiene patología psiquiátrica o no. ¿Cuál es el impacto que tiene eso? Y poder empezar a hablar de suicidalidad y ya no tanto de cuáles de estos efectivamente están en más riesgo o no, porque parece ser que eso es algo que no se puede hacer, por lo menos por ahora, digamos. O por lo menos las escalas actuales no permiten hacerlo.
Me parece maravilloso. Mañana mismo nos ponemos a investigar en relación a lo que acaba de señalar. Yo acá tengo una base de datos que tiene calidad de vida y, y un par de ocachas, así que me parece fantástico. Lo vamos a invitar, Invitas. doctor, de ese paper. Y a Jacqueline también, obviamente. Para ir cerrando esta entretenida conversación, bueno, entretenida para mí, posiblemente entretenida para Jacqueline, espero que también para la gente que nos va a escuchar, porque es una de nuestras pasiones, y si no, bueno, lo siento, esto es algo un poco egocéntrico que vamos a hacer por OPA. Están mis dos personas favoritas aquí presentes, asociadas a la prevención del suicidio, a la suicidabilidad, a este fenómeno que no termina de construirse todavía, pero espero que avancemos un poco más en eso y en enseñar a la gente de qué se trata. Te invitamos al próximo episodio de nuestro podcast OPA, Parloteo Antisuicida.